Y se encuentra con nosotros la licenciada Tania Toala, es abogada especialista en Derecho de Familia y Niñez, porque hay un tema interesante que generalmente, un tema que se aborda constantemente y que es de el interés de la audiencia siempre, y es lo que se refiere a las pensiones alimenticias y procesos de guardia y crianza. Hay innovaciones y con ella vamos a hablar al respecto. Licenciada, buena tarde. Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo les saludamos a esta hora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, porque evidentemente sí es un tema que pues constantemente hay que actualizarse, sobre todo porque, a ver, fuera del tema conceptual, la realidad de las familias panameñas ha obligado, digamos, al órgano judicial a ofrecer alternativas ante una realidad, digamos, de incumplimientos de pensiones y los temas a veces de guardia y crianza que no se acaban con una resolución, sino que el tema es un poco más complejo, ¿no? Sobre todo con los niños. Se hablaba, bueno, comentábamos hace un momento fuera del aire acerca de los jueces de ejecución. ¿Es el término correcto? ¿Qué representa esta figura y cuál es la función o lo que viene a implementarse con ella? Bueno, bien, legalmente se vio la necesidad de poder darle una alternativa a incluir alguna figura que ayudara a los jueces municipales de familia para crearse los jueces de ejecución. Estos jueces de ejecución que empiezan, digo yo, en teoría, empezaron el 1 de agosto del 2024. La realidad es que se ha ido, como quien dice, ejecutando dependiendo de todo lo que son las adecuaciones, ¿verdad? Que tienen que hacer los jueces. ¿A qué se dedican estos jueces de ejecución? Una vez que se fijan las pensiones alimenticias, donde las partes acuden al juez, comprueban todos sus gastos, el salario de la persona que tiene que darlo de la pensión alimenticia, se fija la pensión alimenticia, pero definitivamente siempre va a haber todo un tema de que la persona no cumple ni en las fechas ni en los montos establecidos por el juzgado. Y obligaba a las personas a interponer constantemente incidentes de desacato por incumplimiento. Entonces, se vio la necesidad de crear estos juzgados de ejecución de pensión alimenticia para que ya el juez de alimentos no quede con el peso, digamos, de todo el proceso de alimentos y encima los incumplimientos, sino que los jueces de ejecución puedan encargarse de los desacatos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se establezca la pensión alimenticia, tiene que acudirse a los juzgados de ejecución a poner el incumplimiento. Entonces, obviamente eso tiene que haber una coordinación entre los jueces de ejecución y el juez de alimentos, pero eso es lo que establece esta nueva creación. Varios puntos importantes descongestionan todo el trabajo acumulado que por mucho tiempo llevó estos juzgados de alimentos y que en muchas ocasiones provocaba mucha congestión del punto de vista judicial. Estos jueces de ejecución tienen la oportunidad de incluirse dentro de lo que es la plataforma, o sea que se crea un expediente judicial electrónico y empieza implementándose en Panamá, en el distrito de San Miguelito, en La Chorrera, en la provincia de Colón y en la provincia de Chiriquí. Interesante, interesante esa novedad, licenciada, porque proporciones guardadas pareciera que están copiando el concepto del sistema penal acusatorio, donde tenemos un juez de garantía y un juez de cumplimiento para los efectos de la pena impuesta. Cuéntenos un poco acerca de esos jueces de ejecución en cuanto a si ya están funcionando y qué tanto tienen el conocimiento precisamente de ir desahogando el sistema, que como bien usted lo señala, hemos tenido aquí por años quejas de personas que cuando se caen de desacato no hay forma alguna ni forma humana de que pues se cumpla con ese desacato de personas que deben hasta 10.000 y cuidado que más en pensión alimenticia.
Sí, definitivamente que es un gran logro esta creación de estos jueces de ejecución, porque claro, al incluirlos a ellos dentro de la plataforma judicial, hace el tema mucho más novedoso. Ya estamos hablando de que estos juzgados de ejecución van a recibir inclusive solicitudes y demandas en línea y también se pueden presentar escritos en línea y notificaciones electrónicas y son muchas las ventajas. Digamos, en Panamá estamos hablando de que aproximadamente como en Panamá, digamos, que no fue el distrito de San Miguelito, el distrito de San Miguelito se está empezando como a implementar. Yo pienso que cada juzgado, a pesar de que se estableció que a partir del 1 de agosto ha sido todo un ajuste de personal, de metodología, inclusive agregaría un poquito más el hecho de que siento que a la par también tiene que hacerse una labor de divulgación con el usuario. Recordemos, en los Claro, procesos de alimentos no necesitas abogado, entonces, claro que sí ha sido todo un tema de donde no solamente implica preparar a los funcionarios, que hoy en día tiene que haber un tema de ajuste en cuanto a la comunicación, porque, por ejemplo, surgen algunas preguntas, digamos, uno como abogado, si tiene a su cliente con un proceso de alimentos, la duda está, si yo tengo digamos, un expediente principal donde ya yo presenté poder y voy a un juez de ejecución, que es otro juez diferente, ¿me funciona el mismo poder? ¿Hacia dónde lo tengo que dirigir? ¿Hasta qué punto, digamos, el desacato? O sea, estos jueces de ejecución tienen que tener un hilo conductor con el juez municipal, que es el que lleva el expediente principal, porque tiene que consultar, evidentemente, si se incurre o no se incurre en desacato. ¿Y eso cómo lo prueba? Eso lo prueba no solamente a través, digamos, de un estado de cuenta, que es como la prueba principal que presentan las personas una vez se apertura la cuenta, sino que también tiene que remitirse, digamos, una copia de lo que es la sentencia. Recordemos que hay muchas sentencias donde se establecen, digamos, montos completos, pero parte de esos montos se utilizan, digamos, alguna parte para un pago en especie, otro pago en efectivo. Entonces, todo este tema tiene que haber este hilo conductor entre un juzgado y lo otro. Esta innovación con el aspecto digital que ha mencionado, licenciada, ¿aporta o ha ayudado a agilizar más los procesos, a que no se acumulen y demás? Es la intención? Bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido con lo que son los juzgados de familia, los juzgados civiles que ya están en plataforma, evidentemente agiliza el tema de trámites, una notificación, por ejemplo, en correo electrónico y demás. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es suficiente. Siempre, de todas maneras, aunque haya el expediente principal, el expediente digital, obliga a las personas a acudir físicamente al juez, al juzgado, para darle seguimiento a los procesos. Yo recomendaría de que independientemente de que solicitudes y demandas y pueda utilizarse alguna herramienta tecnológica, no se elimine del todo la presencia física, que de todas maneras hace un recorderis al funcionario y este tema yo pienso que es importante. Agiliza, es cierto, pero el hecho de que sea digital no elimina del todo este tema presencial que se tiene que dar siempre en este asunto. Claro, les decía un poco digamos, el involucrar al usuario, porque ya estamos hablando de un usuario que se le tiene que enseñar a utilizar la plataforma. Por ejemplo, nosotros como abogados exacto. tenemos que hacer un trámite para uso de contraseña, porque es esa contraseña la que nos permite acceder. Entonces, pienso yo que Uy, también hay... licenciada, ahí es donde está el tema, porque imagínese lo que usted está señalando. Si a los abogados a algunos les cuesta utilizar la plataforma, imagínese una persona sin abogado. Por más que digan que este proceso puede llevarse sin abogado, usted y yo sabemos que cuesta. Cuesta que una persona sin el conocimiento
de cómo funciona el sistema, le cuesta manejarse en el mismo, solos íngrimos, sin abogado. Ahora imagínense con esta novedad de utilizar el sistema, la plataforma. Sin duda alguna, como usted lo señala, hace falta mucha docencia al respecto y capacitación del usuario. Sí, definitivamente que sí, Edna, por esto que señalas, ¿no? Tiene que haber una capacitación, tiene que haber una docencia, y recordemos que la mayoría, o sea, el perfil de la mayoría de las personas que acuden a las instancias o a un tema de pensión alimenticia para solicitar pensión, ya sea para ellas o para él y para sus hijos, son personas que requieren para lo indispensable. Hay muchos casos de personas que le cuesta conseguir el pasaje para trasladarse al lugar. Entonces habría que ver hasta qué punto un acceso de computadora siempre está como con la duda, bueno, mandé la solicitud, habrá llegado, no habrá llegado. Entonces es un tema que como todo cuesta, y sí, sí quisiera decir lo importante que ha servido un poco el tema de la tecnología, y un poco alejándome al punto, donde hoy en día, tanto en los juzgados civiles, los de familia todavía no se han implementado, pero los de San Miguelito actualmente ya no es que uno se apersona directamente a la ventanilla, sino que todo es electrónico. Se establece, digamos, a través de un computador cuál es el servicio que se está pidiendo, si se va a hacer una consulta de expediente, dependiendo del juzgado, y eso de todas maneras le da al usuario, ya sea a los particulares o a los abogados, algo de tranquilidad de que hay un orden. Sirve para los usuarios y también para las personas que operan dentro del sistema, ¿no? Entonces, son ciertas herramientas que evidentemente ayudan, han ayudado. Sin embargo, pues obviamente hay que seguir con esto, y el tema de la docencia consideramos nosotros que es un aspecto que es muy importante. Ese trabajo de docencia, licenciada, acompaña, o sea, debe surgir del propio tribunal para los representantes legales. Sí, miren, casualmente el órgano judicial se ha fortalecido a través de una unidad donde no solamente se limita al tema judicial, sino todo este tema de docencia, y entiendo que hay inclusive cursos que están brindando con el auxilio de organismos internacionales para ilustrar en lo que son los servicios dentro de la jurisdicción, y se está brindando no solamente a funcionarios judiciales, sino a la sociedad civil. Precisamente, siento yo que es un aporte encaminado a esto, ¿no? A poder aprender a utilizar estos servicios. Entiendo que son cursos que se están brindando en varias modalidades. Tienen cuatro temáticas que son muy importantes y que ayudan a poder entender todo este tema del sistema, y sobre todo que es una capacitación que no solamente se está dejando para órgano judicial, los funcionarios, sino también que se abre para la sociedad civil. Eso es muy importante, porque se ve a un órgano judicial que no es solamente de Corte Suprema de Justicia, sino que también va dirigido a la población, que es el que necesita más el servicio, sobre todo en el tema este de derecho de familia. Licenciada, y precisamente para actualizarnos y ponernos al corriente de este tema que hace mucho que no se toca, obviamente por razones que todos conocemos. Hubo un tema de pandemia en donde no se le iba a tosigar a las personas, porque todos sufrimos como dice uno, un movimiento de tierra y de piso con este tema de la pandemia, y están aún muchas personas tratando de recuperarse, y hubo como que esa comprensión en el tema de pensión alimenticias. Sin embargo, conociendo estas novedades que usted interesantemente nos plantea en el día de hoy, quisiéramos también conocer un poco cómo se está haciendo y reiterarle a las personas si siguen o se mantienen
en cuanto a los pasos a dar para solicitar una pensión alimenticia. Muchas personas desconocen qué tienen que hacer, eh, quiénes aplican, quién no aplica y qué se requiere para solicitar la misma. Claro, yo pienso que es importante varios temas. En principio, eh, para el menor de edad, la esposa también puede pedir pensión alimenticia y viceversa, porque sí quisiéramos aprovechar este espacio para que se vea que la pensión no es solamente para mujeres, sino que un varón perfectamente puede pedir pensión alimenticia. En el caso de los menores de edad, claro, interviene el progenitor que tiene a su cuidado y en principio este menor de 18 años tiene derecho de todo lo que se requiere de pensión alimenticia, que es gastos de colegio, supermercado, habitación, o sea, todo lo que se requiere para poder satisfacer las necesidades básicas. ¿Qué resulta? Por ejemplo, si este menor de edad ya cumple la mayoría de edad, todavía está en la escuela, pero legalmente la madre no lo puede representar. En ese caso, el adulto, digamos, porque ya cumplió los 18 años, tiene 3 meses para entrar dentro del proceso para asumir su propia representación. ¿Y qué pasaría si pasan los 3 meses y pasó el tiempo y la persona no fue y no actualizó? Eso no le impide para promover un proceso de derecho de alimentos. Entonces, eso es importante señalar, sobre todo porque las personas piensan que si, digamos, la mamá en su momento interpuso un proceso de pensión alimenticia y el menor beneficiario, ¿verdad? Cumple la mayoría de edad, la señora lo va a representar toda la vida y no es así. El menor de edad, una vez que es mayor de edad, tiene que asumir responsablemente su representación y pedir lo que le corresponde. Si está en el colegio, pues obviamente se le tiene la cobertura amplia de menor de edad, o sea, de todos los derechos que tenía. Una vez está en la universidad, entonces ya la solicitud es diferente porque solamente es con respecto a los estudios y algunas necesidades que tenga. Esa es una pregunta que surge muchas veces y que hay quizá poca claridad, y aprovecho que lo ha mencionado licenciada, porque hay quienes dicen, bueno, el padre continúa haciendo frente a la responsabilidad con su hijo en mayoría de edad mientras culmina la universidad o hasta cierta edad. ¿Qué es lo que se determina o esto es abierto dependiendo de cada caso? Bueno, es hasta los 25 años. Ok. El tema de el poder pagarle todo lo que son los estudios. Ahora bien, hay casos de repente donde la persona, viene el estudiante, digamos, y dice, bueno, yo necesito para mis estudios, pero es importante, y aprovecho este espacio para recalcar, de que el tema de estudios no es solamente presentar tu recibo de matrícula, sino que en realidad la carrera que tú estás tomando como estudiante universitario, que serían los estudios superiores, la estás aprovechando en tiempo eh, y el rendimiento. ¿Qué significa esto? Que si la carrera, digamos, dura 3 años, no es que van a ser 10 años y estás todavía en la universidad o 5 años. Y que este tiempo que dure la carrera la estés aprovechando. ¿Qué pasaría si un padre o una madre, por ejemplo, sabe que este hijo se inscribió a la universidad, no presenta créditos, a pesar de que el juzgado lo establece? Ese sería un derecho para cesarle la pensión alimenticia. ¿Qué pasa si este estudiante demora mucho más tiempo del que dura la carrera? Quiere decir que no ha sido constante. Hay derecho de cese de la pensión. ¿Qué pasa si no está aprobando o no ha presentado los créditos correspondientes de que esté aplicando y aprobando todas las materias? Derecho de cese de la pensión. Este cese de la pensión lo puede hacer el juzgado de oficio o lo solicita una de las partes. Entonces es importante que se establezca esta necesidad de que una vez culmine su colegio, ¿verdad? Al intervenir como estudiante de estudios superiores, tiene esa obligación. Recibo de matrícula y créditos.
y a medida que los va aprobando, tendría él la obligación de irlo anexando al expediente, ¿no? Para que se viera que está aprovechando sus estudios superiores. Nos llegan preguntas, licenciada Tania. Liliana Lisbeth pregunta, ¿dónde tengo que ir para que el papá de mi hijo pague el retroactivo de pensión alimenticia? Bueno, usualmente el retroactivo se establece al momento de resolver la sentencia, ¿verdad? Usualmente, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo, la pensión se solicitó en enero y resuelven en marzo. Entonces, enero, febrero y marzo que resuelven. Usualmente esa pensión, ¿verdad? Establece un retroactivo. O sea, había, digamos, se le fijó de $100, un supuesto. Tendría que en marzo se le resuelve para $100, entonces le correspondería 100 de enero y 100 de febrero. Ese es el retroactivo. Lo ideal es que el proceso en el que se resolvió la pensión alimenticia, si usted no lo ha solicitado, usted tiene que solicitar en ese mismo juzgado lo que es el retroactivo. En muchas ocasiones el retroactivo difícilmente se pone para que lo pague completo, sino que lo que hace el juzgado es poner por letras, ¿no? Digamos, paga el monto de la pensión más 50 o $75 en concepto de retroactivo hasta que termine de pagar el retroactivo que tiene pendiente. Hay una pregunta más antes de finalizar, licenciada. Dice José Castillo, tengo una, estaba atrasado, no sé, debe ser que ahí se le fue la palabra, pero dice, estaba atrasado con la pensión junio y la del 15 de julio, esas dos, pero el 24 le mandé una cuota y quedó debiendo una. Y la que está por entrar, pero no tengo trabajo. Es mi primer desacato. ¿Qué tengo que hacer? Me orienta, por favor. Bueno, yo pienso Enredado. y les recomiendo a las personas que tienen esos temas de que, por ejemplo, si usted está clarito de que debe 2 meses y usted le hace el pago, no se corre el chance de quedar solamente a la voluntad de la señora para que venga a decir al juzgado que ya usted está al día. Usted debe ir al juzgado, ¿verdad? Y decir, mire, estos 2 meses que tenía pendiente, ya yo le pagué a la joven, a la señora, presenta su comprobante para que el juzgado tenga conocimiento de eso. Porque si usted no le pone en conocimiento al juzgado, la señora insiste y dice, el señor no me ha pagado. Entonces, esa es un poquito la garantía por ese lado. En el evento donde el señor, por ejemplo, no tiene trabajo, ¿verdad? Él tiene todo el derecho de presentar la solicitud de disminución de pensión alimenticia. Ahora, ojo, y es importante, sobre todo a los señores, hay muchas personas que piensan que solamente por presentar la solicitud automáticamente ya me quitaron la pensión, y eso no es cierto. Usted tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia que se le fijó y se mantiene hasta que haya otro pronunciamiento del juez aceptando la disminución de la pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que hacer el esfuerzo de pagar lo que corresponde, o por lo menos que el juzgado vea que hay algo de voluntad. Decir, mire, por ejemplo, a mí me habían puesto $200, a mí ya me votaron, yo solamente puedo dar 50, $75. Y presentar la solicitud de disminución y siempre aportar algo para que se vea la buena fe. Yo pienso que eso es importante, pero sobre todo recordar que la cuantía se mantiene hasta que el juzgado cambia el monto por lo de la disminución. Bien, licenciada, ya para concluir, recordarles a los oyentes paso a paso lo que tiene que tener presente al presentarse al juzgado y solicitar una pensión alimenticia. Y con eso terminamos. Bueno, en principio es importante que tenga la lista de las necesidades. Se me olvidó decir otro tema, que para el tema de o sea, si usted está divorciada, pero hay una sentencia donde el esposo es cónyuge culpable, a pesar de que usted no esté casada, usted puede pedir pensión alimenticia en condición de cónyuge inocente. Eso es importante. Fundamental para el niño que tenga el apellido.
del señor, porque de repente, bueno, ese es el papá, pero nunca me lo reconoció, no. Fundamental presentar el certificado de nacimiento con el apellido del señor. Si es pensión alimenticia para la señora, presentar, perdón, el certificado de matrimonio. Y si usted está divorciada, pero quiere solicitar una pensión alimenticia en su condición de cónyuge culpable, ¿verdad? El señor salió culpable por trato cruel, etcétera. Tiene que presentar el certificado de matrimonio con la anotación de la disolución del vínculo matrimonial por trato cruel y copia autenticada de la sentencia que establece que el señor es cónyuge culpable. Ya después de eso, pues tener muy claro, eso vendría siendo como lo importante, saber dónde ubicar al señor. Hay personas que de repente me dicen, el señor agarró, se mudó, pero yo sé que trabaja en tal lugar. Deberían tomarle en consideración la ubicación del señor. Y no espere que usted presente la solicitud y que el juzgado va a hacer todo, que va. Esto es un proceso donde interviene el solicitante activamente. Tienes que pedir la boleta, si no lo ubica, hay posibilidad de que lo pongan en el Telepolis, pero todas esas diligencias le corresponden al solicitante hacerla, prepararse con sus facturas, ir a la audiencia y sobre todo comprobar tanto los gastos como los compromisos por parte de las personas que pues le solicitan pensión alimenticia. Eso es lo más importante. Es importante entonces seguir las recomendaciones y obviamente siempre, como también decimos, buscar la orientación de un profesional, bueno, en este caso la licenciada Toda la experta, seguramente podrá orientarlos en muchas dudas que llegan, porque así, como hemos leído estas dos preguntas, pues llegan muchas consultas constantemente. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación con este tema tan interesante. Buenas noches. Feliz tarde, feliz tarde. Feliz tarde, sí.